Voy a compartir un poco lo que he aprendido en los últimos tiempos que he estado aquí en China. Trabajé un tiempo en Ecuador y hace 6 años casi que estoy aquí en China trabajando como médico de familia, médico familiar. Y para mí ha sido un aprendizaje enorme ver cómo se maneja la pandemia aquí en China. Y también conozco la realidad de Ecuador, habiéndome formado como médico en Ecuador y trabajé en los hospitales públicos, privados, y conozco también la cultura. Y en base a esa experiencia, el día de hoy voy a presentar un poco lo que se sabe y cómo pienso que pudiese aplicarse a nuestra realidad. Entonces quisiera empezar con esta cita debajo de la que dice: la Tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y me tomé esta mañana, cuando estuve en el trabajo, me tomé una foto con una de mis compañeras de trabajo que el día de hoy fue la enfermera asignada a la puerta. Entonces cada día se asigna una enfermera a la puerta de entrada y nadie entra a la clínica si no es chequeada por esta enfermera, que como pueden ver está con una mascarilla simple, pero tiene como una visera de plástico en la parte de arriba, está con guantes, está con gorra y con una bata, y ella está tomando la temperatura de cada paciente que entra y le hace llenar un formulario que dice: usted ha estado en contacto con alguien que tiene tos o resfriado, usted tiene tos, usted ha estado en los últimos días viajando. Entonces, si es que no pasa esta prueba, no entra, simplemente no entra a la clínica. Y yo creo que esto es clave en la protección del personal médico, es tener un cuidado muy, muy estricto en la entrada. Ahora, algo que tiene su talón de Aquiles es que, de hecho, por fuera tiene una capa de grasa y el jabón lo elimina por completo. Entonces, su talón de Aquiles es esa membrana de lípidos que tiene alrededor, y yo creo que esa es una de las formas más importantes por las cuales podemos combatirle. Por otro lado, abajo podemos ver una foto de lo que pasó en 1918. Esta epidemia de 1918 afectó al Ecuador, como Guayaquil fue afectada inicialmente y luego la capital, incluso peor que Guayaquil. Entonces, en esa epidemia murieron 50 millones de personas. Y podemos ver que no tenían el conocimiento que tenemos ahora, no tenían esta foto fenomenal del virus, pero aún así tenían la sabiduría para usar una máscara y mantener ese aislamiento. Y esta no es ni la primera ni la última que vamos a ver. Y como pueden ver, en el 2012 hubo otra que se llamaba el Middle East Respiratory Syndrome, el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este no llegó a Ecuador, pero acá en Asia fue muy fuerte, y uno de los países que se vio más afectado fue Corea del Sur. Y a lo que me estaba preparando para estas charlas con Ecuador, estuve estudiando y viendo videos diferentes, y me impactó mucho el video de Corea del Sur, porque esos asiáticos tuvieron el mayor número de muertes, y que debido a eso hoy se prepararon, y en COVID, hoy justo revisé, tienen apenas 10.000 casos en el país entero. Esto que ya van 4 meses y empezaron con un crucero llenito y una iglesia llenita de casos. Entonces tuvieron mucha experiencia con su tragedia anterior, y ellos dijeron: nunca piensen que la calamidad es pura calamidad, a la vez es una oportunidad, y gracias a lo que pasa ahora vamos a estar más listos para la próxima pandemia. Y lo que pasó en Guayaquil va a ayudar a Otavalo y a las otras ciudades a prepararse mejor también. Entonces, les comparto un poco lo que pasó en Corea del Sur y que compartieron con todo el mundo como los puntos claves para su éxito. Uno es que tenían una transparencia completa de los datos. Todo el mundo sabía quién estaba infectado, cuántos estaban infectados, dónde vivía, incluso a qué tienda había ido en la semana pasada. Y esta información fue clave para que toda la población diga: yo estuve en esa tienda a la misma hora, ese mismo día, me voy a hacer testear. Por otro lado, tenían reuniones frecuentes entre las autoridades, de hecho 2 veces al día, se reunían mañana y tarde. También tenían un rastreo cuidadoso de todos los casos, tenían, como les decía, si es que alguien había estado en contacto, lo rastreaban todos los lugares que había pasado ese día.
hicieron un testeo masivo porque apenas tuvieron 9 casos en Corea del Sur, mandaron a hacer miles y miles de estos kits para testeo, entonces tenían los medios para hacer el testeo masivo y separar de manera rápida los enfermos de los no enfermos. Y también crearon estos centros para recibir a los pacientes contagiados. Esto fue clave porque hicieron una separación. Todos los que estaban enfermos no necesitaban ir al hospital porque no estaban tan enfermos, pero los tenían en un albergue donde estaban todos los que tienen enfermedad, pero no muy grave, y diariamente los revisaban para ver que estén bien, hasta que ya dejen de estar enfermos y los mandaban nuevamente a su casa una vez que hayan cumplido el tiempo de enfermedad. Y otra cosa que me encantó es que no tuvieron que cerrar el país, simplemente mantuvieron todo abierto, los restaurantes, etcétera, pero la gente por su cuenta no iba, porque ya sabían lo que pasó en 2012. El que anda en la calle sin máscara, todos lo veían como raro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tienes tu máscara? Porque ya sabían lo que pasó en el 2012. Entonces, ahora un poco con la realidad actual en el Ecuador, el 5 de mayo se levantarán las restricciones a la movilidad. Sin embargo, los municipios ahora tienen la libertad para decidir qué van a hacer. Y este punto es clave, porque ya no va a haber ninguna protección, sino que cada municipio va a tener que velar por sus ciudadanos. Esto es clave. Es el momento en el que todos han sido llamados, y no solo los municipios, los individuos, las familias, las comunidades, los barrios. Entonces, según los datos de Ecuador, la semana pasada, el 20 de abril, teníamos un total de casos confirmados de 10,000, y fallecidos confirmados 500. Y como sabemos, esto no es del dato real, hay muchos más que han fallecido. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, en verdad piensan que el número total de fallecidos es más de 1,000, como 1,300 en ese día. Y eso lo hicieron tomando en cuenta todas las muertes que no se explicaban por otras cosas. Ahora, esto es apenas 8 días después. Tenemos 23,000 casos confirmados según el centro de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces, en poco tiempo se ha duplicado el número de casos. Y si es que pueden ver en la curva de la línea amarilla, que es donde están las fotos de todos nosotros, podemos ver que hay un incremento y como que va por graditas el número de casos. Yo creo que esto depende de cuántos tests están disponibles. Entonces llega una nueva carga de equipos para testeo y muchos se testean y muchos positivos. Luego un tiempo ya no hay test, otra vez muchos positivos. Entonces, que en verdad que los números que vemos aquí están subreportando la realidad del Ecuador. Hay muchos más casos, muchos más muertes. Y como vieron, la curva está de subida y el objetivo por el cual se tiene este distanciamiento social, que es lo que se recomienda, es para que no haya mayor número de casos por día que la capacidad del sistema de salud para atenderlos. Entonces, si se hace estas medidas de protección, entonces todo se mantiene bajo esa línea entrecortada, que es la capacidad del sistema de salud para atender a los enfermos. Si se deja libre que todo el mundo se enferme, porque bueno, tenemos buen sistema inmune, etcétera, lo que pasa es que hay muchas muertes y no se logra controlar. Y esto es un mensaje especial para el municipio porque es el caso de 2 ciudades diferentes en Estados Unidos en 1818. Entonces, como podemos ver, Filadelfia tuvo su primer caso, y no hicieron nada, sino hasta el 3 de octubre. Entonces, del 17 de septiembre tuvieron su primer caso y recién el 3 de octubre dijeron, no, tenemos que hacer distanciamiento, todo el mundo quédese en su casa, pero ya fue demasiado tarde. Y si ven que hubieron 250,000 muertes por cada 100,000 habitantes. Mientras que en la ciudad de San Luis, ellos tuvieron su primer caso y octubre 5 y empezaron a hacer el aislamiento octubre 7. Demoraron 2 días y implementaron un aislamiento total. Esto es lo que permitió que haya una mortalidad mucho menor. Nunca llegaron, solo apenas al final, las 50 muertes por cada 100,000 habitantes. Entonces,
Esta es la diferencia. Si tenemos una ciudad que todavía no ha sido afectada completamente por el virus, pero como municipio y como individuo y como familia decimos, no, esto es algo muy serio, tenemos que tener cuidado en nuestra calle, de aislarnos y en nuestro barrio y en nuestra comunidad. Entonces va a ser diferente. No van a morir tantas personas. Es así de simple. Y quería decir que esta batalla contra el virus se ganará familia por familia, calle por calle, barrio por barrio y comunidad por comunidad. Y esta es una foto que tomó mi papá hace muchos años. Incluso uno de los participantes en esta reunión es nieta de mamá Miche, que es la que está sosteniendo la cajita blanca. Y quería tomar una foto de personas de Otavalo que estén sonriendo y escogí esta porque me pareció tan tierno. Como es una familia tan espectacular que ha tenido tanto impacto en la comunidad. Entonces, esa es la introducción. Ahora un poco con las estrategias de la batalla. Hasta ahí tal vez alguna pregunta, algún comentario. Quisiera saber cuántos casos tienen en Otavalo reportados hasta ahora. Sí, estábamos analizando los datos y más o menos aquí en Otavalo, ahorita confirmados, el día del viernes tenemos 11 casos confirmados y 69 con lo que es el aislamiento domiciliario, el seguimiento. ¿Sí? Escuché bien, entonces dijeron 12 confirmados. 11 confirmados. 11 confirmados. Y los que están en aislamiento domiciliario ya tienen síntomas. Están con 69, pero todos están estables. Perfecto. Pero ese número de 69 es porque están con un poquito de fiebre, tos, gripe, o son parientes de estos 11, o cómo es que esos de aislamiento domiciliario son sospechosos. Los 69 pacientes son miembros del cerco epidemiológico que se hizo por contacto directo de los pacientes confirmados. Excelente, excelente. Eso es clave, ¿eh? Tenerlos aislados. Y estas personas que están en aislamiento domiciliario, ¿cómo se está manteniendo la separación entre ellos y su familia? Sí, las indicaciones que se les ha dado es las indicaciones que nos ha dado prácticamente la Organización Mundial de la Salud, que el aislamiento tiene que ser completo. Lastimosamente, en algunos sitios, en comunidades sobre todo, hemos visto que las condiciones de vivienda no son las más adecuadas para realizar un aislamiento efectivo. Sabemos que perfectamente tienen que tener su propio cuarto, su propio baño, tener 3 áreas específicas para inclusive la eliminación de desechos, manejar los desechos en 3 tiempos. Lastimosamente, usted sabe que en muchas comunidades las casas son de un solo ambiente. Al ser las casas de un solo ambiente, prácticamente están en contacto, todo lo que son dormitorios, cocina, sala, comedor, todo está en un solo ambiente, y el baño muchas veces es en la parte externa de las casas. Entonces, en ese sentido, nos hemos visto en la necesidad de crear, y lo que estamos tratando de hacer es la creación de albergues para provocar o inducir al aislamiento efectivo de estos pacientes, pero en albergues que se puedan dar aquí en nuestra ciudad. Se está haciendo algunas gestiones para ver si es que se pueden crear estos tipos de albergues, que serían la forma más adecuada de llevar de mejor manera este aislamiento en estos pacientes. Excelente, eso está muy bien, eso es clave. Es justamente lo que iba a decir. Muy bien. Y cuando dice que se está haciendo la gestión, ¿a qué se refiere por gestión? ¿Como que están buscando apoyo de fondos o pensando dónde hacerlo o ya se han identificado los lugares? Sí, en ese sentido, aunque era la idea intervenir tal vez un poquito más después de lo que es las estrategias de la batalla, sí hacer un poquito énfasis en la situación actual que está viviendo nuestro palo. Sí, permítanme, ahí nos ponemos en contacto. Ahí estamos viendo. Verá, básicamente las medidas que ha tomado Corea del Sur y que básicamente en verdad son las que dieron mayor efectividad, son lastimosamente las medidas que nos faltan por mucho a nosotros, ¿sí? Nosotros también teníamos la idea de hacer un rastreo de casos y un testeo masivo, pero ¿cuál es el problema? Que lastimosamente no tenemos pruebas rápidas, por lo menos para hacer los test de tamizajes,
a los pacientes inclusive de contactos directos. Por eso los tenemos en aislamiento y seguimiento continuo, porque fuera diferente decir, por lo menos de estos 69 contactos, les voy a hacer un testeo o un tamizaje directo para descartar de esos 79, cuáles también me van a salir confirmados. Tenemos que tomar en cuenta que más o menos de cada paciente tenemos 3, o sea, un ambiente de un paciente tiene relación con 10 pacientes. Y de esos 10 pacientes, 3 por lo menos van a salirnos positivos. Pero no tenemos ese dato exacto porque no tenemos pruebas rápidas para poder testear a ese tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, inclusive, como usted mencionó, los municipios están ahorita ya con la autorización de cambiar lo que es la semaforización en el sentido de volver a las actividades. Por parte de salud, nosotros como Ministerio de Salud Pública, a los 2 cantones que se rige el distrito, tanto Antonio Ante como Otavalo, en los trabajos de las mesas técnicas hemos dado nuestro punto de vista de que nosotros no podemos salir todavía de la semaforización en rojo. Tenemos que mantenernos en esa semaforización. ¿Por qué? Porque lastimosamente no estamos manejando datos reales. Si manejáramos datos reales, que es la parte de la primera parte de la Corea del Sur que dijo transparencia de datos, no es que nosotros ocultamos datos. El problema es que no tenemos tampoco los datos específicos porque no podemos tamizar a este tipo de pacientes. Diferente. Se están haciendo las gestiones para que en verdad, o sea, como Ministerio de Salud Pública nosotros sí hemos tratado de hacer y estamos en lo que es adquisición de pruebas rápidas, la adquisición de prendas de protección, porque también es otro factor muy importante para el personal de salud, tener las prendas de protección personales necesarias, pero independientemente de eso se ha estado haciendo gestiones con el municipio, con los gas municipales, con las juntas parroquiales y con instituciones inclusive privadas, para que nos puedan ayudar o nos puedan favorecer con este tipo de insumos, tanto las prendas de protección personal como las pruebas rápidas, que creemos nosotros que son uno de los 2 pilares fundamentales para poder hacer frente a esta pandemia. Otra problemática también que hemos visto en este aspecto, yo sé que todas las comunidades no son iguales, yo sé que toda la población es diferente, tenemos un poco de dificultad de acceso más que todo a 2 comunidades. Nosotros ya hemos hecho varios intentos de acercamiento con los equipos de salud, incluso hemos ido un grupo de profesionales, tanto del distrito como profesionales quichuas, para poder intentar y establecer una buena comunicación. Los dirigentes están dispuestos a ayudarnos, pero en sí, cierta población se rehúsa a que lleguemos a ellos y que hagamos el respectivo aislamiento. ¿A qué se refieren por... ¿Es una comunidad entera o es una persona que no permite que vayan a su casa? Son algunas familias que no permiten que se ingrese hacia el cerco epidemiológico que queremos nosotros de hacer. No es la comunidad entera, sino son ciertas personas, pero que ellos no le hacen caso ni a los dirigentes, ni a los equipos de salud, absolutamente a nadie, y por esa parte estamos un poco quedados en el cerco epidemiológico. Qué importante, eso es tan importante, ir identificando estos retos y a lo mejor pedir ayuda de otros medios, como de medios de comunicación, campañas de educación, etcétera, para entre todos llegar a las personas, porque creo que es muy difícil esperar que solo el sistema de salud se haga cargo, que en vez del sistema de salud solo no puede hacer casi nada, sino que depende tanto del sistema de educación. Ahora vamos con las estrategias de la batalla. Hay 2, estar en lo posible el contacto con el virus, y el segundo es si es que el virus llega donde sabemos es un virus respiratorio y está en las heces y la orina también. Entonces esto es clave de cómo controlarlo. Tenemos que tener cuidado de que tenemos control de los desechos, de los domicilios, y tener mucho control de el uso de la mascarilla. Es de moderada a altamente contagioso, quiere decir que una persona contagia como a 5. Entonces, es moderadamente virulento, no es como otros virus que en 2 días muere la persona, sino que este es lento, va actuando, y muchas veces no tiene ni síntomas. Y de alguna forma esto es lo que lo hace tan difícil de controlar, porque por un lado tiene un periodo de incubación de 2 a 24 días. Han visto que personas incluso después de 24 días de contacto con la persona recién presentan síntomas.
Pero sin embargo se ha escogido 14 días de cuarentena aquí en China para limitar el contagio como un promedio entre eso de 2 a 24. Sin embargo, justo ahora Beijing está en alerta roja un barrio de la ciudad porque una persona que hizo sus 14 días de cuarentena salió y 2 días después manifestó síntomas y contagió a algunos. Entonces, esto de tener tanto tiempo de incubación, de no producir síntomas, hace que sea fundamental la implementación de esta semaforización, mantenerlo en rojo hasta que no se sepa exactamente dónde están todos. Porque si uno libera a la gente, eso causaría una tragedia si no sabemos exactamente dónde está el virus. Y parece claro que este virus quiere conquistar el mundo y su objetivo es ingresar a las células de las personas y reproducirse por sí mismo. Y tan contagioso que la persona ni sabe que está contagiada y sigue contagiando a otros. Y como sabemos, también tiene mayor riesgo para personas vulnerables, entonces la tercera edad, las personas con enfermedades crónicas, y parece que también hay ciertos factores genéticos que no se conocen todavía con claridad. Entonces, conociendo al virus como es, debemos minimizar el contacto, es fundamental el uso de la máscara, y esto yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro, pero posiblemente en la población no. Y creo que aquí es donde necesitamos pedir la ayuda de los medios de comunicación para que todo el mundo tenga claro por qué debe usar la máscara, y les voy a compartir una diapositiva que muestra qué pasa cuando uno estornuda. Estas partículas vuelan hacia el aire y se difunden y permanecen suspendidas en el aire por horas después, las que son más pequeñas. También los centros de aire acondicionado centralizado van a difundir esto hacia todo el edificio, que se tiene ese tipo de ventilación. Por esto es que es fundamental en un centro donde se están atendiendo pacientes con COVID que debe tener ventilación a presión negativa, que algo esté continuamente extrayendo el aire del cuarto, y no es tan difícil instalar un ventilador en una pared que dé hacia afuera. Y cuando usamos la mascarilla no la usamos tanto para protegernos nosotros, sino para proteger a nuestra familia y a los demás, porque no sabemos si nosotros somos uno de esos que tiene el virus y no lo sabe. Entonces, no es que solo los enfermos deben usar mascarilla, no. Más bien todos debemos usar mascarilla porque no hay pruebas. Y así hubiese la prueba, ¿cómo sabemos que hoy testé negativo y mañana tengo positivo? O sea, la prueba no es la super salvación como se la presenta en muchas de estas intervenciones internacionales. Las pruebas muchas veces también dan falso. O la persona, digamos que no estaba contagiada, pero al día siguiente se encuentra con un amigo y ahora sí está contagiado. Entonces, no hay mejor forma que el uso global de la mascarilla, que todo el mundo debe usar. Y aquí hay una foto de un bus en Wuhan, donde podemos ver que el individuo en rojo estaba infectado, y con las cámaras de este bus pudieron ver quién más se infectó del bus. Y estos que están a 4.5 metros más adelante se infectaron también. Entonces, eso de los 2 metros de distancia es importante, sin embargo, tampoco nos asegura que no nos vamos a contagiar. Por eso es importante usar mascarilla todos. Ahora, si vamos con la otra estrategia número 2, sería minimizar el contacto a través del jabón, el cloro y el alcohol. El jabón porque va a cortar la membrana del virus, que es una membrana de grasa, y como sabemos la grasa con el jabón desaparece. El cloro tiene el mismo efecto y el alcohol también. Entonces, crear lugares para desinfección de zapatos en la entrada de la casa, mantener el alcohol gel en la cartera, y se me ocurre que también en estos tiempos podemos usar el alcohol que se crea o se destila para beber, en vez de usarlo para beber, que lo usen para desinfección, que yo sé que en Otavalo hay producción local de alcohol y no hay excusa para no desinfectarse las manos. Y jabón es fundamental, tal vez hacer campañas para que a nadie le falte el jabón en estos días sería un muy buen uso de los recursos. Que a nadie le falta una mascarilla y que a nadie le falte jabón, porque yo sé que hay familias que incluso comprar jabón es un lujo, ¿no? Hay tiempos de crisis que el jabón es también algo que no se tiene siempre. Y ahora estas imágenes nos ayudan a entender un poco dónde va a estar este virus cuando salimos a la calle, cuánto tiempo vive. Entonces, en el bus vive hasta 72 horas en el plástico.
De ahí la importancia de desinfectar todos los vehículos públicos, frecuentemente con cloro, para minimizar la presencia del virus en toda la superficie. En estas también hasta 72 horas porque son de plástico, ¿no? En las tiendas donde uno va a comprar. Y interesante que en la refrigeradora se mantiene hasta 96 horas, aún mucho más porque está en refrigeración. Esto es algo que va a ser muy peligroso en Otavalo, que tiene una temperatura más fría que Guayaquil. Entonces, eso de tener una temperatura más fría va a facilitar que el virus viva más tiempo en la superficie. Se debe tener más cuidado de desinfección que en otras ciudades que sean más calientes. En las cajas que se envían puede estar hasta 24 horas en superficies de cartón. Y en las camas de hospital hasta 4 horas, y aquí se debe usar un desinfectante de tipo hospitalario porque es aún más fuerte la concentración. Entonces, hasta ahí con las dos intervenciones principales que pienso que los medios de comunicación deben tomar esto y hacer su meta, su campaña, cómo hacemos que todo el mundo entienda por qué usar la mascarilla y por qué usar jabón y alcohol para desinfectar sus manos. Si hacemos muchas campañas positivas, yo sé que ya lo están haciendo y la gente tal vez ya está harta de escuchar lavarse las manos, pero tal vez ponerle un toque adicional o como hicieron toda esta campaña de yo me quedo en casa, tal vez hacer una campaña de yo me pongo mi mascarilla para que sea como lo chévere y no que solo los enfermos se ponen mascarilla. Luego, como autoridades, es muy importante ahora escoger qué intervención vamos a hacer porque los recursos son limitados. Y en esto ustedes pueden escoger. Y la recomendación de esta pirámide que fue hecha por el Departamento de Salud de California es escoger la intervención que proteja al mayor número de personas. Entonces ahí está eliminación de las exposiciones en potencial. Entonces este cerco epidemiológico que han hecho en verdad es la intervención más efectiva que puedan hacer. Entonces todo recurso que se necesite para llegar a la gente, hacerles entender, explicarles que es por su bien, etcétera, que las campañas y ayuden a aislar a las personas es clave, y también el crear estos albergues que comentaba Osvaldo, que están tratando de hacer esos albergues para que las personas no estén en su casa. Esto es clave porque ahí estamos protegiendo al mayor número de personas. Trayendo estos trajes de protección personal estamos protegiendo al médico. Y esto, como voy a hablar a continuación, es muy importante. Sin embargo, si tenemos dinero para hacer solo una cosa y no las dos, debemos priorizar lo que proteja al mayor número de personas. Y en los manuales que ha creado China, hay unos manuales hermosos y esta imagen la saqué de uno de esos manuales que habla sobre cómo hacer la arquitectura y la división de estos albergues. Entonces la parte azul es donde van a estar viviendo el personal de salud y cómo entran a ver a los pacientes que están en la parte anaranjada, la parte amarilla es donde están las enfermeras y hay una parte de, también hay unas fotos cómo habían puesto la comida para las personas y era lo más simple, era como los fideos rapidito de vaso y tenían cajas y cajas y cajas de fideo para las personas que estén en el albergue. Entonces, hacer lo más simple posible y no pensar mucho en quién va a cocinar, etcétera, sino pensar en cómo va a ser lo más simple, más económico y más efectivo. Y hay un manual entero de 200 páginas, entonces les animo que lo revisen. Y está bien detallado incluso cómo hacer el control de los desechos, cómo se debe desinfectar, etc. Y esto es clave para que minimicemos el contagio. También otra cosa que hicieron aquí en China que fue muy importante es que los centros de salud no atienden a pacientes con fiebre. Entonces se me ocurre que en Otavalo podrían decir, paciente con fiebre tiene que ir únicamente a tal lugar, es el centro de atención número 1 o que sea el Hospital San Luis, pero que no sientan que todo paciente puede ir a donde quiera, porque si van al centro de salud y el médico no está con su equipo de protección personal, la enfermera no tiene el equipo de protección personal, lo que vamos a hacer es enfermar a nuestros médicos. Y a la otra señora que está ahí por dolor de cabeza o al niño que viene a su vacuna, etcétera. Entonces, tenemos que educar a la población de por qué les estamos separando y luego ser muy estrictos en cumplir que ningún paciente con fiebre puede ir a estos centros de salud.
Y esto de la cuarentena de 2 semanas de los familiares y contactos, eso es clave, porque no sabemos si lo tienen o no lo tienen. Así que estén negativos, puede ser que sí lo tengan. Entonces, ¿cómo asegurar esa cuarentena? Pero creo que la prioridad, y me alegra tanto escuchar que ya están en eso, es crear estos albergues para pacientes con COVID. Y se me ocurre que hasta que haya un albergue grande, cada cuadra debe escoger un lugar y ya designarlo como este va a ser nuestro albergue, así sea una casa comunal, puede ser la iglesia, cualquier lugar que pueda servir, y habilitarlo con un colegio, habilitarlo con camas, y que mientras tanto ese sea el lugar al que van todas las personas que tengan COVID, y con mucho apoyo de parte de las instituciones para proveer de alimentos, de personal de salud que les pase visita, y estos sí van bien protegidos, ¿no? Porque ya sabemos que son pacientes contagiosos. Y ahora sobre el equipo de protección personal. Entonces, como dije, lo más importante son los de albergues. Ahora, en segundo lugar, también es importante el equipo de protección personal y depende a quién uno va a atender. Entonces, aquí en este manual también tienen qué es el nivel 1 de protección, 2 o 3, según en qué tipo de lugar uno está atendiendo. Entonces, en la clínica que estoy yo, estamos usando mascarilla y gorro para todos los pacientes. Y cuando viene un paciente con tos, usamos gafas y la bata azul. Entonces, por eso vieron en la foto de la primera, estoy solo con mi mandil, con mascarilla y gorro, pero no estoy con gafas. Entonces, en las gafas se utiliza si se va a hacer atención a algún paciente que esté con tos o con gripe o con síntomas respiratorios, que no tenga fiebre, porque en las clínicas de los centros de salud no está permitido que venga un paciente con fiebre. Y en los centros de atención a pacientes con fiebre, ahí sí el médico debe estar completamente cubierto, como se ve el del medio, con gafas, con botines, con gorro y con la bata. Y creo que hay que ser un poco creativos. En Malasia, mi esposo me mostró una foto que había, los médicos estaban con ponchos de agua y decían nuestra lucha contra el COVID. Y Malasia está haciendo un maravilloso trabajo de controlar el COVID en su país. Entonces, hay que ser creativos y no necesariamente hay una sola forma de hacer las cosas. Puede ser con botas de caucho que se desinfectan con cloro. Podemos usar unas de estas viseras de plástico que nada más se adhieren a las mascarillas. Pero es importante que los médicos estén con las mascarillas de N95 y por fuera pueden poner una mascarilla quirúrgica que se pueda sacar después de ver a los pacientes de la mañana, para así que tenga mayor vida la mascarilla N95. Incluso en algunos lugares las esterilizan y las vuelven a usar al día siguiente, o las dejan en algún lugar 3 días hasta que el virus haya muerto, porque puede ser que en la parte externa hay virus. Y cuando se retira la mascarilla, no hay que topar la parte que estaba sobre la boca, porque ahí es probablemente donde se haya sentado el virus, si es que estuvo en el ambiente. Bueno, ahora un poco de los retos. Ahora voy a detallar un poco los retos para las autoridades, para la comunidad y para el individuo. Y con eso termino, y me gustaría también escuchar sus ideas con respecto a estos puntos. Entonces, lo que yo veo es qué pueden hacer para velar por el bienestar del personal de salud y de los agricultores y proveedores de servicios básicos. Es clave que hayan alimentos dentro de 6 meses, dentro de un año. Y yo pienso que, según todas las especulaciones y los análisis, esto no va a durar ni un mes ni 2, sino probablemente un par de años. ¿Y qué vamos a comer? Tenemos que asegurar que no se enfermen los agricultores y que tengan los recursos para seguir sembrando, para asegurar que tengamos alimento no solo para nuestra comunidad, sino también para las comunidades vecinas que a lo mejor sufran más. Y debemos mantener la electricidad, el agua potable. Entonces, estas son prioridades para el municipio, cómo proveerles a ellos del equipo de protección adecuado para que no se enfermen. Y hacer los cercos epidemiológicos de manera excelente en las comunidades agrícolas, donde sabemos que son nuestros proveedores de alimentos principales. Luego, ¿cómo vamos a hacer esa transparencia de datos? Puede ser que a nivel nacional no se sepa, pero ¿cómo vamos a saber que en nuestros barrios, en nuestra ciudad, todo el mundo sabe cuántos tenemos, quiénes estamos, y podemos hacer una campaña con la población, que ellos nos ayuden con la información y nosotros devolverles la información al final del día explicándoles, miren, esto es tal barrio, tiene tantos, etcétera, pero esa transparencia va a salvar vidas. ¿Cómo dar de comer a los sectores más vulnerables? Porque esta es la razón que ahora quieren dejar de la
semaforización. Es porque dicen, bueno, si no morimos por COVID, vamos a morir de hambre. Pero en toda comunidad podemos entre nosotros ver, bueno, yo puedo dar un poco de lo que yo tengo y compartir con los que menos tienen, sabiendo que de esa forma todos vamos a sobrevivir. Mientras que si la gente sigue saliendo, nunca se va a acabar y la curva va a seguir para arriba, ¿no? Y cómo vamos a educar y animar a los ciudadanos. Y aquí en China fue increíble, hicieron una campaña que se llamaba Yayo, que quiere decir póngale más aceite. Quiere decir tengan fuerza, sigan adelante. Hicieron unos videos que uno miraba y le daba ganas de llorar, ¿no? Videos con los médicos trabajando y los constructores haciendo el hospital y una música de fondo muy, muy conmovedora y pocas fotos de los que habían fallecido. Y esto causó, y decían, por eso vamos a seguir en la casa y cuidando a nuestra familia. Entonces se llegaba a los corazones de las personas con un mensaje muy positivo, juntos en esta batalla, y nada de noticias negativas. No se veía que tantos cadáveres, que cuántos han muerto, etcétera. Solo era positivo. Y eso mantuvo en alto el ánimo de la gente. Es muy importante cuidar a la población y qué tipo de noticias reciben. Entonces, si podemos controlarlo en nuestra población, qué tipo de noticias se publica en la radio y tratar de motivar muchas noticias positivas, estamos salvando las vidas también porque la gente de desesperación está muriendo tanto como de la infección. Y me gustaría y compartir, porque el reto es grande, como hemos visto hay muchos retos y no deben sentir que están solos, siempre el equipo es el que gana. Entonces me gusta esta cita de Bajaola que nos da esa idea, dice: la consulta confiere mayor comprensión y transmuta la conjetura en certeza. Es una luz brillante la cual en un mundo oscuro señala el camino y guía. Entonces, estas reuniones frecuentes son lo que les va a salvar a ustedes también, porque van a tener una carga tremenda sobre sus hombros y ya la tienen. Pero si se reúnen y conversan, eso les va a dar mucha energía, mucho ánimo y van a saber qué hacer, porque nadie tiene una bola de cristal, no sabemos cuántos casos van a tener en la próxima semana ni en 2 semanas. No vamos a saber qué reacción va a tener la población, pero si cada día nos reunimos y comparamos, bueno, ¿qué pasó? Y parece que hay este problema aquí, hay esta familia, como decía Tamia, que no quiere el cerco epidemiológico, entonces entre todos pensemos tal vez que vaya su pariente fulanito y les visite y les explique. Creo que Dios nos inspira y nos guía por dónde debemos actuar mejor. Un poco los retos para la comunidad es cómo vamos a difundir ese conocimiento y ese entusiasmo. Y aquí llamar a todos a que pongan su Facebook, que pongan un mensaje con sus amigos por WhatsApp, explicarles por qué la mascarilla, que todos sientan que es su responsabilidad de educar al resto de la población. Y la comunidad debe ser el primer apoyador de las autoridades. Entonces, que no pase que hay una crítica, pero ¿por qué no hicieron así? Que debieron haber hecho antes, que eso es el peor enemigo de la vida, en este caso, y de la unidad de la comunidad. Entonces, ¿cómo la comunidad puede apoyar esa confianza en las autoridades? Y cómo la comunidad misma, que se les ponga en las manos a ellos, bueno, ¿ustedes cómo van a dar de comer a sus 3 vecinos que sabemos que no tienen que comer? Ustedes planifíquenlo, ¿no? Y cómo vamos a, la comunidad debe ser la que está ahí, mire, tal fulanito tiene fiebre y está todavía en la calle, que ellos sean quien reporta. Si logramos reclutar a la gente de la comunidad, y así es como lo hacen aquí en China, en todo barrio hay unos 10 o 20 adultos de la tercera edad que tienen una bandita roja en el brazo y ellos son voluntarios de la comunidad y están viendo ahí, ¿por qué fulanito está aquí? Él no pertenece a este barrio y lo reportan. Entonces hacer como un equipo de apoyo completamente, esto más mejor, pero que no todo pedido llegue a las autoridades, sino que traten de resolverlo ahí mismo. Bueno, esta familia va a dar de comer a esta hoy, mañana a la otra, etc. Y en cada comunidad tienen miles de plantas medicinales. Al final les voy a dar una sola diapositiva con algunas, pero hay más materiales en las páginas que les voy a compartir al final. Entonces, que en cada comunidad digan, bueno, aquí tenemos mortiño, que es muy bueno para prevenir las gripes porque tiene flavonoide y tiene vitamina C. Entonces, que vean qué plantas medicinales tienen en Otavalo, tienen una riqueza tan grande con la medicina ancestral
tratar de usarla. Aquí en China se usó muchísimo la medicina tradicional china y se vio que las personas que usan esto tenían una recuperación mucho mejor. Entonces, dar esa rol a la comunidad también de encontrar qué otras curas locales hay. Y qué comidas hay que rescatar, por ejemplo, los mellocos, cosas que, los granos, las pepas de sambo, cómo hacer que más personas consuman estos alimentos ricos. Y ahora, como decía, la unidad es clave y esa es otra cita bajo la que creo que nos puede dar esa energía y fuerza. Que dice: el bienestar de la humanidad, su paz y seguridad son inalcanzables. Es decir, cuando está y no sabe qué le está pasando al vecino, obviamente no hay unidad. Pero si logramos esa unidad de todos, de estar pendientes de nuestros vecinos, vamos a lograr ese bienestar y vamos a vencer al COVID. Y aquí hay un ejemplo de, como decía, estos voluntarios comunitarios tienen una bandita roja en el brazo. Este es un extranjero, buscan noticias positivas. Y decían: miren, este extranjero voluntario está uniéndose a la comunidad china en el servicio en contra de la epidemia. Y creo que ese es el reto para todo individuo, es pensar: ¿yo qué puedo hacer? Con mi capacidad, con mi conocimiento, ¿a quién puedo llegar? ¿A quién puedo llamar y ver si están bien? O llamar y pedir ayuda. ¿Qué puedo hacer yo para ser un promotor del bienestar, no solo de mi familia, sino de mi barrio y de mi ciudad? Y ahora la última, como les dije, solo les voy a dar una diapositiva sobre esto porque hay más información en línea, hay un video corto y vamos a estar produciendo más. ¿Qué podemos comer para prevenir la entrada y la adhesión de este virus y que saque copias dentro de nuestro cuerpo? Es muy importante la vitamina D, el sol, el tilo que crece en Otavalo por todas partes, la quercetina que está en las cebollas, que también crece en Otavalo en todas partes. Todos pueden tener sembrado cebolla en su casa. El zinc que viene en las semillas en los granos secos, cerca de Otavalo, que es donde mis padres lo compraron, pero crece mejor en la costa. Ahora en su casa Milagro tienen sembrado como 100 plantas de cúrcuma, que parece jengibre, pero es amarillo, seguramente lo conocen. Este es fenomenal para evitar la dificultad respiratoria que les da a los pacientes con COVID. Entonces, cualquier otavaleño o de donde sea en el país que ya tenga COVID debe empezar a tomar cúrcuma todos los días, como unos 2 centímetros de la raíz. La vitamina C también, que está en los mortiños, en las naranjas, en los limones, en todas esas frutas, que va a ayudar a disminuir la inflamación en el pulmón. La melatonina, que ayuda a dormir, también disminuye la inflamación. Los flavonoides son todos esos colores y pigmentos que tiene la comida. Y dormir es clave. Entonces, otra vez, animar a la población que no esté viendo sus teléfonos, sino hacer vuelos que dormían a las 8, ya máximo, se ponía el sol y ya estaban durmiendo. Y es clave estar feliz. Y aquí las autoridades, yo creo que es importante que sepan que cuando ustedes piden ayuda a la población y les dan tareas asignadas y les dan ese sentimiento de ustedes pueden contra este virus, eso les va a dar felicidad, porque uno si no sirve no está feliz. Y a mí me pasó así, que yo estaba preocupada por mis padres, estaba que lloraba todos los días pensando nunca más voy a ver a mi madre, pero el momento que me pidieron que dé estas charlas, se desvaneció este sufrimiento y mi miedo, y más bien ahora estoy con entusiasmo y más de alegría de la que he tenido en muchos años. Entonces, cada oportunidad de servicio que ustedes ofrezcan a los ciudadanos o a las personas que conocen, les están dando vida, les están dando energía. Aquí hay unos recursos de este link, les voy a pasar, es donde está en el manual, les comenté que hay un manual de cómo construir estos centros de atención de pacientes. Este primer manual está en español, es maravilloso, hasta lo han traducido al español, pienso que han pensado en todo. Y este explica cómo prevenir el COVID, hay unas fotos específicas que saqué y aquí hay unas presentaciones que se han dado en días anteriores y también vamos a poner la presentación de hoy. Este link lo voy a poner en el chat, ya está puesto en el chat. Y hemos creado también una página de Facebook, en Instagram, en Twitter.